Vamos a iniciar. Bien, bienvenidos a la parte de cardiología, un módulo un poquito amplio, pero importante. Ustedes saben que se pregunta mucho en el examen de residencia ciertos signos, ciertas patologías con relación a este módulo, ¿no? Que es muy importante tomar en cuenta. Semiología cardiovascular. ¿Qué debemos aprender de aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué quiero que se aprendan de la semiología cardiovascular? Bien, por ejemplo, un signo que es clásico para la insuficiencia cardíaca es la ingurgitación yugular. Esta se puede medir, sin embargo, aquí no vamos a saber cómo se mide ni nada de eso porque estamos más para aprender para el examen, ¿no? El nivel de la pulsación varía con las fases respiratorias, la tensión intratorácica, por ejemplo. Este pulso, el pulso yugular, este grado de ingurgitación o este pulso yugular, desciende en la inspiración, pero se eleva en la expiración. Apréndase eso porque vamos a ver el llamado signo de Kussmaul, que es muy importante en ciertas patologías, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, que suele aparecer, o la pericarditis constrictiva, que puede aparecer el llamado pulso de Kussmaul, el signo de Kussmaul. Lo vamos a ver más adelante. Recuerden, cuando vean signo de Kussmaul, siempre piensen en un taponamiento cardíaco o en una pericarditis constrictiva. En la insuficiencia cardíaca derecha predomina la ingurgitación yugular. Recordar ese dato que es parte de una insuficiencia cardíaca derecha, la ingurgitación yugular, y obviamente, suele aparecer también en la insuficiencia cardíaca de origen derecho, suele aparecer también el reflujo hepatoyugular, que es parte de los criterios, ¿no?, de insuficiencia cardíaca que lo vamos a estar viendo después. Recuerden, son signos principalmente de insuficiencia cardíaca derecha, tanto el reflujo hepatoyugular como la ingurgitación yugular. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Bien, el famoso signo de Kussmaul, aumento de la presión yugular con la inspiración. Recuerden que normalmente el pulso yugular disminuye con la inspiración, disminuye, pero cuando aumenta durante la inspiración, se habla de una constricción a nivel pericardio, a nivel pericárdico. El signo de Kussmaul se puede ver en el taponamiento cardíaco o en la pericarditis constrictiva. Entonces, recuerden ese signo, signo de Kussmaul, y es el aumento de la presión venosa yugular con la inspiración. Lo que normalmente se da es una disminución del pulso yugular, de la presión yugular. Cuando aumenta en inspiración, entonces hablamos de signo de Kussmaul. Y el signo de Kussmaul es característico de estas dos patologías, pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco. Cuando le mencionen eso, un paciente que tiene una presión venosa yugular o un pulso venoso yugular que aumenta durante la inspiración, piensen en el signo de Kussmaul. Y ese signo es característico de la pericarditis constrictiva y del taponamiento cardíaco. Bien, ahí hay un tapón ahí, un pericardio engrosado ya, taponado, que hace que aumente entonces la inspiración, el pulso venoso, principalmente, pulso venoso yugular. Bien, disneas de origen cardíaco. Tenemos varios tipos de disnea. Ustedes saben que suelen preguntarse una o dos disneas de origen cardíaco. Por ejemplo, son síntomas por excelencia de un corazón insuficiente. Yo le pregunto ahora a ustedes, si a ustedes le sale un examen, los síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los síntomas cardinales, según Harrison, de la insuficiencia cardíaca? Que le aparezca en un examen. Los síntomas cardinales de una insuficiencia cardíaca son dos, que por general eso lo preguntan en el examen de residencia. Los síntomas cardinales de una insuficiencia cardíaca son la fatiga y la disnea. Son los síntomas cardinales de una insuficiencia cardíaca. Fatiga y disnea. Vamos a ampliar todo eso cuando entremos de lleno a insuficiencia cardíaca. Bien, pero ustedes saben que la semiología cardiovascular nunca dejan atrás la insuficiencia cardíaca también. Síntomas por excelencia del corazón insuficiente. Se debe preguntar el horario de aparición, causa y fenómenos que la acompañan. Recuerden que por aquí puede aparecer la llamada disnea paroxística nocturna. Generalmente se debe a que hay una reabsorción de líquido a nivel de la periferia
y ese líquido aumenta el retorno venoso al corazón. El aumento del retorno venoso se devuelve el flujo retrógrado por el lado izquierdo, entonces aparece, por el aumento de la presión hidrostática, aparece ese edema, esa congestión brusca que suele aparecer en las noches, llamada disnea paroxística nocturna, además de que tiene un componente simpático, una estimulación simpática a nivel de los nervios simpáticos, y le aparece esa falta de aire en las noches, el paciente que lo levanta, ¿no? La llamada disnea paroxística nocturna. Bien. Tipo de disnea. Bueno, hay dos tipos de disnea que podemos orientarnos un poquito. Está la disnea de esfuerzo y la disnea de decúbito. Cuando aparece la disnea de esfuerzo, se debe pensar en trastornos cardiovasculares. Sin embargo, puede aparecer también en trastornos pulmonares o individuos normales que hacen mucho esfuerzo. La disnea es propia del corazón izquierdo. Inclusive hay pacientes con insuficiencia cardíaca derecha que no tienen disnea. Y hay pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda que no tienen nada de edema. Están secos como una pasa y no tienen nada de edema, porque la congestión solamente es a nivel del corazón izquierdo. Entonces, eso hay que recordar, ¿no? La disnea es propia del corazón izquierdo. Es un síntoma, perdón, de insuficiencia cardíaca izquierda. Ustedes saben que suelen preguntar mucho eso. Síntoma o signo de insuficiencia cardíaca derecha. Suelen preguntar mucho esa parte. Disnea de decúbito es aquella que se alivia a sentarse o con las piernas colgando, y también aparece la trepocnea. Miren, hay varios tipos de disnea que pueden orientarnos a un trastorno, y la tengo por aquí también, no se preocupen. Está la ortopnea. Es la disnea que se origina cuando el paciente se acuesta, se pone en decúbito, pero mejora cuando el paciente se sienta hacia adelante, ¿no? O con las piernas colgando. Está la trepocnea, que es característica prácticamente del derrame pleural, y es que el paciente se acuesta en decúbito lateral y empieza a tener disnea, pero él se acuesta del lado sano, del lado enfermo, perdón, del lado sano. Él se acuesta del lado sano, y el lado enfermo, el edema de pulmón, el derrame pleural, entonces comprime al otro pulmón y empieza a tener la disnea. Trepocnea es disnea en decúbito lateral, que mejora cuando se pone en posición de pie, se sienta o se pone derecho, se pone recto. Entonces, es del lado sano. Cuando se acuesta del lado sano, el pulmón enfermo con el edema pesado comprime el pulmón sano y empieza a tener la disnea en decúbito lateral, conocida como trepocnea. Hay dos tipos más de disnea, como son la bendocnea, que es cuando el paciente se va hacia adelante, se inclina hacia adelante, o cuando se va a atar los zapatos, los cordones de los zapatos, la bendocnea. Y tenemos también la platicnea, que es el paciente que tiene disnea cuando se pone de pie, pero mejora cuando se acuesta o se sienta. Vamos a ver más adelante esos tipos de disnea, apréndansela muy bien, que suelen preguntarse por ahí. Otocnea, el paciente tiene disnea cuando está en decúbito, pero mejora cuando se sienta. Trepocnea, cuando el paciente empeora o tiene disnea cuando se pone en decúbito lateral. Bendocnea, cuando el paciente se inclina hacia adelante a amarrarse los zapatos, por ejemplo, es el ejemplo que suelen poner. Y la platicnea es la disnea que aparece cuando el paciente se pone de pie o en posición erecta, pero mejora cuando se sienta o se acuesta. Bien. El fallo cardíaco derecho no motiva disnea. El fallo cardíaco derecho, por lo general. Ustedes saben, ¿cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Quién me podría decir esa pregunta? Si le sale un examen, cuando le diga la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es, ¿quién me podría decir? Por eso es que pueden venir combinados ambas insuficiencias cardíacas, porque la causa más común de fallo cardíaco derecho es un fallo cardíaco izquierdo. Exacto. Y por general vienen combinados ya los pacientes, ya vienen con ese trastorno de base ya. Recuerden, la causa más común del fallo cardíaco derecho es la del fallo cardíaco izquierdo, la insuficiencia cardíaca izquierda. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. En los pacientes con fallo cardíaco izquierdo aparece la famosa respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración es una respiración que va en aumento, en ascenso, 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 después va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se produce un periodo de apnea de unos 15 a 20 segundos.
Luego de ese periodo de 15 a 20 segundos, va aumentando, aumentando de nuevo la respiración, aumentando la respiración, va descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que cae a un periodo de apnea. Es la famosa respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Esta respiración apnéusica, como también le llaman, y se caracteriza por periodos de apnea de 15 a 20 segundos de forma periódica. Y es característica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque puede aparecer también en pacientes con trastornos neurovasculares. En la disnea de origen cardíaco suelen aparecer durante la noche. Recuerden eso. La disnea de origen cardíaco, los síntomas de insuficiencia cardíaca, por lo general se agravan en la noche. ¿Y quién no aquí que está en una emergencia como médico general o como médico pasante, no le ha llegado un paciente de eso asfixiándose, con una insuficiencia cardíaca? Y es porque característicamente estos pacientes suelen tener los síntomas en horas de la noche. El asma cardíaco es el paciente que tiene cuadro de broncoespasmo crónico, que no mejoran con el uso de broncodilatadores, entonces es secundario todo esto a la congestión a nivel pulmonar, y eso le llaman asma cardíaco por su gran simulación con un asma, ¿no? De origen pulmonar propio. Bien. Dolor precordial. Es un síntoma que puede orientarnos a una isquemia. Vamos a hablar mucho de infarto también. No profundizando mucho a nivel electrocardiográfico, pero sí hay que hablar de infarto y mostrar ciertas condiciones que se pueden ver en un electrocardiograma. Síntomas que puede observarse en cardiópatas y otros sistemas. Recuerden que el dolor torácico puede aparecer también en pacientes con dolor por reflujo gastroesofágico, ¿no? Con síntomas de reflujo gastroesofágico. Se puede ver en personas sanas, como por ejemplo personas de ansiedad, con ansiedad, personas también que tienen esfuerzo físico, o en personas también que tienen, por ejemplo, condritis, costocondritis. Un signo que puede observarse en estos pacientes y es que se agarra el pecho con el puño, prácticamente con el puño, ese famoso signo de Levine o signo de Levine, ¿no? Es un signo característico de estas patologías. El paciente se agarra el pecho con la mano. El dolor precordial de origen no cardíaco se puede originar en la pared torácica, en la pleura, el pulmón, el mediastino, el abdomen, el sistema nervioso puede ser de origen psicógeno y también recuerden que puede aparecer como parte de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué caracteriza un dolor precordial de origen cardíaco? Es retroesternal, es oprimente y continuo, se irradia el cuello, la espalda, el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello, el mentón y la nuca. Es característico del dolor, ¿no? Aumenta con la inspiración profunda y el paciente lo señala flexionando los dedos en garra sobre el pecho. Ese famoso signo de Levine. Característico de, por ejemplo, de estos pacientes que acusan con angina de pecho, ya sea inestable o estable. Vamos a hablar de todo eso después, cuando se caracteriza una y lo demás, ¿no? Bien. Un dato que hay que recordar de ese dolor en el pecho que se irradia espalda es que por lo general también hay que descartar una disección aórtica. En el famoso síndrome aórtico agudo vamos a hablar de la disección aórtica, que es muy importante, ¿no? Cómo se clasifica, cómo se presenta, cuál es el tratamiento ideal y etcétera. Bien. A nivel de la palpación, entonces, tenemos la senestesia del latido cardíaco, ¿no? La percepción de los latidos cardíacos, que es percibido como una sensación de paro súbito, angustia o presión retroesternal o dolores punzantes. La senestesia del latido cardíaco también puede ser parte de una palpitación. Las palpitaciones, ¿no? El paciente siente el latido cardíaco, prácticamente lo siente que como el corazón se le va a salir del pecho. Entonces, el paciente tiene esa sensación de paro súbito, de angustia, de opresión retroesternal o dolores punzantes, que suelen caracterizar, por ejemplo, a las palpitaciones. En sujetos normales puede aparecer por esfuerzo, emociones, trabajos digestivos, cambios de actitud. En la neurosis cardiovascular, en los pacientes psiquiátricos, no tienen una alteración cardíaca, es más un trastorno psiquiátrico. Y en lesiones miocárdicas aparece principalmente en la estenosis mitral. Miren, cuando vayamos a la parte de valvulopatías, una causa que hay que pensar en un paciente que tiene dolor de pecho, que tiene disnea y que tiene hemoptisis, es en una estenosis mitral. Es característica la hemoptisis como parte de esta valvulopatía.
Siempre que vean un paciente que tenga hemoptisis y piensen en una valvulopatía, piensen en la primera, que es la estenosis mitral. Recuerden que es la válvula más afectada por muchos procesos. Es la que más afecta a la endocarditis. Es la que más afecta a la fiebre reumática. En muchos procesos afectan principalmente a la válvula mitral. Ahora, si el paciente es un usuario de droga, lo que se afecta más es la tricuspidia, ¿no? El sistema venoso. Pero eso lo vamos a hablar cuando pasemos a la parte de endocarditis. En lesiones miocárdicas, estenosis mitral y en múltiples procesos no cardíacos. Miren, recuerden, otra patología que se caracteriza por una triada es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica se caracteriza por disnea, angina y síncope. Recuerden esa triada: disnea, angina y síncope. La triada de la estenosis aórtica. Cuando vean hemoptisis, ustedes piensan en una estenosis mitral. Bien, edema agudo del pulmón. Ese capítulo tenemos aparte también y tenemos que hablarlo aparte. Pero ¿qué debemos recordar del edema agudo del pulmón de forma un poquito general? Bueno, que son propias de las cardiopatías izquierdas descompensadas. Aparece disnea violenta y creciente con palidez y cianosis. A la ocultación hay roncos, sibilantes y crepitantes, vivasales, crepitantes dispersos, tos con expectoraciones rojizas y espumosas. Es lo que puede hacer la diferencia entre una hematemesis y un edema, una hemoptisis, ¿verdad? Que es de origen de vía aérea, de vías aéreas, que se caracteriza por ser un esputo espumoso. Un dato característico de los pacientes que tienen edema agudo del pulmón, y es por el aumento de presión, también por la presión aumentada hidrostática, se trasvasa cierto tipo de proteínas y se vuelve un líquido un poco clarito, rosadito. Le llaman líquido asalmonado en salmón, ¿no? Entonces, eso es característico del edema agudo del pulmón. El esputo en salmón, asalmonado, característico del edema agudo del pulmón. Suele aparecer en la noche, como todo trastorno cardiovascular que afecta vías respiratorias o cualquier trastorno cardiovascular. En la noche es que predominan los síntomas y las complicaciones. Aparece también disnea paroxística nocturna, que es característico de la falla cardíaca izquierda y se debe principalmente a esa reabsorción de líquido que se da en la noche de los miembros inferiores. El paciente tiene edema de miembros inferiores por situación de declive, ¿no? Puede estar de pie mucho tiempo, se acuesta, aumenta la reabsorción, aumenta el retorno venoso, aumenta entonces el flujo retrógrado hacia el corazón, entonces hacia el pulmón, ¿no? Y empieza a tener pacientes esa disnea paroxística nocturna característica, que suele verse en los pacientes con falla cardíaca izquierda. También suele verse una hipervagotonía, una actividad aumentada parasimpática y simpática también. También aparece acidosis periférica por una hiperexcitabilidad del centro respiratorio, ¿no? Consecuencia de la disminución de oxígeno, de la perfusión a los órganos. La congestión pulmonar pasiva es el cuadro distinto al edema agudo del pulmón. Aquí el paciente solamente presenta estertores crepitantes en las bases pulmonares, ¿no? Ese típico paciente que está congestivo de forma crónica, pero todavía no entra en edema agudo del pulmón. En alguna etapa de su vida, luego entra en edema agudo del pulmón y llega a la emergencia congestivo, ahogándose, ¿no? Y el tratamiento de elección son los diuréticos de asa, tipo furosemida o budetanida. A la ocultación pulmonar, entonces, es normal en la insuficiencia cardíaca derecha, en la cardiopatía derecha. Hay muchos pacientes que llegan solamente con edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, llegan también con hepatoesplenomegalia, ascitis, pero nada de líquido a nivel pulmonar, no se evidencia nada. Es característico de estos pacientes con falla cardíaca propia derecha. Sin embargo, recordar que la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Y estos pacientes llegan con síntomas congestivos también, por esa razón. Bien, otros datos que hay que tomar en cuenta a nivel cardiovascular, y recuerden que la causa más común de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Eso es una pregunta de examen de residencia también. Después vamos a ver que ese edema se caracteriza por ser un trasudado, un edema líquido, un edema pobre, un líquido pobre en proteínas,
con pocas células o ninguna célula. Vamos a ver los famosos criterios de Light, ¿no? Para el diagnóstico de un trasudado, para descartar un exudado. Vamos a ver después cuando hablemos de derrame pleural. La tos también suele aparecer en los pacientes con insuficiencia cardíaca y se debe por generar congestión pasiva del pulmón. Es una tos húmeda y productiva, a diferencia, por ejemplo, del uso de IECA. Recuerden que los IECA también ocasionan tos. Un efecto secundario común de los IECA, los inhibidores de la angiotensina, que son utilizados también para la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, es la tos, pero tos seca, que se asocia al uso del fármaco. Ya después estaría explicando a ustedes por qué se produce la tos en los pacientes que utilizan IECA. Y tiene que ver mucho la vía de la calicreína, cininas. Tiene que ver mucho, bradicinina, calicreína. Tiene que ver mucho por esa vía. Bien, una característica en que los pacientes suelen toser durante los esfuerzos físicos y en la noche. Recordar eso, los síntomas predominan durante horas de la noche y principalmente cuando se acuestan. Es un dato característico de la falla cardíaca izquierda, principalmente. La hepatomegalia, todo lo que sea abdominal, es característico de un fallo cardíaco derecho. Y un dato que tienen que recordar es el famoso hígado en acordeón. Ese hígado se mueve, tiene movimiento expansivo, como si fuera un témpano de hielo, y es secundario a la congestión. Recuerden ese dato, hígado en acordeón. El hígado en acordeón es característico de la falla cardíaca derecha por congestión hepática. Bien, recuerden ese nombre, hígado en acordeón. Principalmente en insuficiencia cardíaca derecha, la hepatomegalia y la esplenomegalia. Y la citis, como tiene el paciente de la foto también. El reflujo hepatoyugular también es característico de la insuficiencia cardíaca derecha y es positivo al presionar, ¿verdad?, apretando con una mano en el abdomen, haciendo entonces que el paciente eleve los pies también, para aumentar entonces la presión venosa hacia arriba y se genere la irritación yugular secundaria a la presión a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Es el famoso reflejo hepatoyugular, que es considerado un criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, según o de acuerdo a los criterios de Framingham, que lo vamos a ver después cuando hablemos de insuficiencia cardíaca propiamente dicha. Aquí estoy hablando de una especie de miscelánea, ¿no?, de muchos datos que hay que tomar en cuenta. Bien, otros datos de insuficiencia cardíaca derecha: la esplenomegalia, la ascitis, trastornos intestinales, la famosa caquexia cardíaca. Miren, un consejo, chicos, y es que cuando tengan un paciente que le llegue con edema, que ustedes sepan que es un secundario de su insuficiencia cardíaca, le llega con edema, la ocultación tiene crepitantes y tiene, por ejemplo, un poquito de dificultad respiratoria, que no puede un poco, y llega con congestivo, ese paciente congestivo con irritación yugular, edema de miembros inferiores, un poquito de ascitis, y le llega también con crepitantes a nivel pulmonar. Ese paciente tienen que dejarlo ingresado para ponerle diuréticos vía endovenosa. ¿Por qué no se deben de dar diuréticos vía oral? Ustedes saben que los diuréticos también llegan vía oral, llegan como furosemida en pastillas de 20 a 40 miligramos. ¿Por qué no se debe despachar a ese paciente y darle vía oral? Porque ya ese paciente está congestivo y tiene edema de la mucosa intestinal. La absorción de esos fármacos va a ser menor. Entonces, no queremos complicar al paciente y entonces despacharlo solamente con fármacos vía oral. Ese paciente se ingresa y se depleta. Se le dan diuréticos endovenosos, se depleta y ya si mejora, se considera despachar. Pero nunca despachar a un paciente que le llegue congestivo. Ese típico paciente que le llega con edema de miembros inferiores, le llega con ciertos crepitantes a nivel pulmonar, es un paciente que está congestivo ya. Nunca lo despachen con fármacos vía oral. Ya ese paciente tiene edema de mucosa intestinal también. Está congestivo. El edema de la mucosa de los enterocitos evita la absorción adecuada de ciertos medicamentos. Entonces hay que ingresar al paciente y darle vía endovenosa para evitar darle bien parenteral, ¿no? Administrar un tratamiento vía parenteral. Eso es un consejo porque ese paciente se complica después si lo despachan con vía oral. La oliguria también es un dato que orienta a insuficiencia cardíaca derecha. La oliguria. Y se puede ver mucho a la producción de hormona antidiurética. Recuerden que es un paciente que está perdiendo líquido. Se está trasvasando líquido a un tercer espacio, ¿no? Eso dispara el mecanismo de la hormona antidiurética para liberarse porque está perdiendo líquido.
y el paciente empieza a tener anuria, entra en oligoanuria. Esto empeora el cuadro porque va a retener más líquido, va a empeorar más el cuadro, ¿no? Entonces, es un dato que hay que tomar en cuenta. Es parte, la liberación de ADH es parte de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, al igual que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y la liberación de péptidos natriuréticos, que después vamos a ver todo eso. La nicturia, recuerden que es un signo característico de insuficiencia cardíaca y se da mucho por la gravedad. Se llena la vejiga, el paciente tiene deseo de orinar en las noches. El hidrocele, el edema del pene y el prepucio también son datos que orientan, todo esto son datos que orientan a una insuficiencia cardíaca derecha. Hidrocele, edema del pene y prepucio orientan a insuficiencia cardíaca derecha. El edema característico de una insuficiencia cardíaca deja fovea, es blando, se da en posiciones declive, en extremidades, ¿no? Principalmente en partes declive. Acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial, tumefacción localizada o difusa que deja huella, el famoso signo de fovea, y borra los salientes anatómicos, como se ve en la foto. Comienza en las partes declive y todo el mundo aquí sabe de básica, ¿no? Que anasarca es el famoso edema generalizado, anasarca, ¿no? Así tiene derrame pleural, hidrocele, también son parte de esa extravasación de líquido. Así tiene edema en la cavidad peritoneal, derrame pleural en la cavidad pleural y el hidrocele en la túnica vaginal del testículo, ¿no? De disposición simétrica, recuerden, el edema de insuficiencia cardíaca es simétrico, deja fovea, es blando, deja fovea y se da en posiciones declive. Es la característica del edema de la insuficiencia cardíaca. Bien, a nivel general, vemos el paciente que llega con disnea. El típico paciente, esto lo ponen mucho en los exámenes de residencia, en los exámenes viejos, que es el paciente que necesitaba 2 almohadas para dormir, 2 o más almohadas. Eso se pregunta siempre en la historia clínica, eso creo que lo saben ustedes. Siempre se le pregunta al paciente con cuántas almohadas duerme, ¿no? Lo que se llama ortopnea. La disnea que empeora en decúbito, pero mejor en posición sentada. En la falla cardíaca derecha, bueno, falta la disnea por lo general. Hay irritación yugular, hay edema con ascitis o sin ella, y el enfermo puede dormir incluso sin almohadas. Eso puede orientar más a una insuficiencia cardíaca derecha. El paciente no tiene disnea, pero está congestivo de todos los lados. Tiene ascitis, hepatoesplenomegalia, tiene irritación yugular, pero no tiene a nivel pulmonar nada. Se orienta mucho a una insuficiencia cardíaca derecha. En la pericarditis, el paciente tiende a inclinarse hacia adelante. ¿Por qué? A eso se le llama plegaria mamoetana. Recuerden ese signo. Plegaria mamoetana, como rezando la Mahoma, ¿no? Se inclina hacia adelante. El paciente mejora cuando se inclina. En la pericarditis el paciente se inclina hacia adelante. Entonces, ese signo se llama plegaria mamoetana y es un dato característico de la pericarditis. Bien. El paciente, en la pericarditis con derrame, el paciente tiende a inclinarse hacia adelante para mejorar la sintomatología. El signo de la almohada es el paciente que abraza la almohada para tratar de compensar el grado de disnea, ¿no? Ese abraza la almohada, pero sobre el espaldar de la cama. Entonces se llama signo de la almohada. En las cardiopatías congénitas, que todo eso lo vamos a hablar detalladamente después, pero hay que hablar de esta parte introductoria. En las cardiopatías congénitas, como en la patología de Fallot y en la hipertensión pulmonar con defecto del tabique, los pacientes adoptan una posición en cuclilla o acurrucada. Yo creo que ustedes saben eso, que un paciente que esté pensando en una anomalía congénita del corazón, la posición en cuclilla, el paciente mejora cuando se pone en cuclilla, porque disminuye el retorno venoso, mejora cuando se sienta, aumenta el retorno venoso, mejora cuando se ponen en posición de cuclilla. Entonces, ese dato es característico de la tetralogía de Fallot. Si están pensando en una anomalía congénita. El niño camina unos cuantos metros y luego aparece la disnea y se pone en posición de cuclilla. Ese dato, cuando ustedes vean eso, le pongan ese dato, piensen en una tetralogía de Fallot. Bien, a nivel de la cara, las facies, aparece, por ejemplo, la cianosis, irritación yugular
y la famosa fascia mitral, que es el enrojecimiento de la nariz, de la punta de la nariz con las mejillas, parecido a un eritema malar, pero sin embargo no se conectan, solamente es punta de la nariz y las mejillas, pero no hay conexiones, no se unen. El eritema malar, vamos a ver chicos, el eritema malar, ¿de qué patología es característico y qué es parte de los criterios diagnósticos de una patología? El famoso eritema malar. ¿Quién me podría decir? En el lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, el eritema malar, ¿no? En la fascia mitral, este eritema no se fusiona, no se une. Solamente aparece en la punta de la nariz y en las mejillas, ¿no? En los pacientes. Un signo característico de la insuficiencia valvular aórtica, miren, no hay una patología que más origine signos que una insuficiencia, que las patologías de la válvula aórtica. Aquí vamos a ver unos cuantos, pero vamos a detallar un poquito más también cuando entremos al capítulo de valvulopatías aórticas. No hay una patología que más origine signos que una valvulopatía aórtica. Miren uno de ellos, el famoso signo de Muset, y es el paciente que empieza a tener sacudidas de la cabeza con los latidos del corazón, sincrónicos, ¿no? Él mueve la cabeza con sincronía a los latidos del corazón. Y ese famoso signo de Muset. Cuando ustedes vean eso, cuando le pongan ese signo, indiquen una insuficiencia de la válvula aórtica. El signo de Frank, que es una especie de surco, como lo pueden ver aquí, que se origina en el lóbulo de la oreja, no es específico de cardiopatías, pero en esta patología sí hay un aumento del riesgo de cardiopatías cuando se produce el famoso signo de Frank. No es característico de una cardiopatía, pero sí hay un aumento de riesgo cuando aparece. Hay artículos incluso que hablan del famoso signo de Frank. Bien, a nivel de la piel puede aparecer palidez, cianosis en los labios, la lengua, los pómulos, la mejilla, el lóbulo de la oreja, la punta de la nariz y los dedos. Y dos datos que pueden ser característicos, por ejemplo, de tromboflebitis. La insuficiencia cardíaca puede originar tromboflebitis. Secundaria, la congestión venosa que se origina en los miembros inferiores. Está la flegmasia alba dolens y la flegmasia cerulea dolens. Cuando se ocluye la circulación periférica venosa, la circulación periférica venosa, aparece la flegmasia alba dolens, la famosa pata de leche. Pero cuando se ocluye tanto la circulación venosa como profunda, perdón, la circulación superficial como profunda, aparece un estado más grave llamado flegmasia cerulea dolens. La pierna se torna azul y puede culminar en gangrena, isquemia y gangrena del miembro inferior. Alba dolens, alba de blanco, cerulea de azul, ¿no? Cuando se ocluye la circulación superficial es la alba dolens, pero cuando se ocluye la superficial y la profunda es cerulea dolens, como se ve aquí, ¿no? Alba dolens, cerulea dolens. Son manifestaciones clínicas de una tromboflebitis que pueden pasar como parte de trastornos cardiovasculares, ¿no? La tromboflebitis. Flegmasia alba dolens, flegmasia cerulea dolens. Bien. Manifestaciones hemorrágicas que pueden aparecer en pacientes con ciertos trastornos cardiovasculares. Y esto tienen que aprendérselo bien. Los nódulos de Osler, que son típicos de la endocarditis infecciosa, suelen aparecer en los pulpejos de los dedos y son muy dolorosos. Muy, muy, muy dolorosos. ¿Qué otras lesiones pueden aparecer, por ejemplo, en las palmas de las manos? Las lesiones de Janeway. Lesiones de Janeway y los nódulos de Osler son típicos de la endocarditis infecciosa y la vamos a ver más detallada después, ¿no? La endocarditis infecciosa. Los nódulos de Meynet aparecen en la carditis reumática. Son dolorosos, de consistencia dura, pero son más grandes y aparecen en la aponeurosis de los tendones y la fascia. Recuerden que la fiebre reumática afecta articulaciones grandes. ¿Y cuál es la? Vamos a ver, chicos, si les sale esto. ¿Cuál es la articulación más afectada por la fiebre reumática? ¿Quién me diría? ¿Cuál es la articulación más afectada por la fiebre reumática? La articulación de la rodilla. Muy bien. La articulación de la rodilla. La articulación más afectada por la fiebre reumática. Afecta articulaciones grandes. ¿Y cómo es esa artritis en la fiebre reumática? ¿Quién me puede decir cómo es el carácter de esa artritis? ¿Es de carácter cómo?
tiene un carácter, esa artritis. Es de carácter migratorio, ¿no? La famosa artritis migratoria, que suele aparecer en la fiebre reumática. Vamos a hablar muchísimo de fiebre reumática, que se menciona mucho en los exámenes. Bien. Estos nódulos de Meynian parecen articulaciones grandes o aponeurosis y tendones. Por ejemplo, miren aquí los famosos nódulos de Osler. Famosos nódulos de Osler. Igual, nódulos de Osler. Y los famosos nódulos de Meynet. Son grandes, son nódulos, ¿no? Nodulosos, dolorosos, que aparecen en grandes articulaciones o en grandes tendones. Son típicos de la carditis reumática. No son diagnósticos, pero ustedes pueden confundirlo también con los famosos nódulos subcutáneos, ¿no? Que suelen aparecer en la fiebre reumática. Bien. Edema. Hay datos que podemos diferenciar con el edema. Tenemos el edema de origen venoso, que deja fovea, es frío, puede ser frío al tacto y tiene un tinte azulado. Se da principalmente en partes de declive. En la tromboflebitis, siempre pensar en tromboflebitis cuando hay una pierna que está caliente, dolorosa, de color blanco o de color azulado, ¿no? Famoso flegmasia dolens o flegmasia cerulea dolens. Se localiza en zonas de declive y casi no deja fovea, pero deja fovea de vez en cuando. ¿Con qué se hace diferencia con el linfedema? El edema de origen linfático. Es duro, pálido, frío, pero no deja fovea. La piel puede estar seca y no se ulcera. Un dato característico es la linfantiasis, ¿no? Una causa común, la filariasis linfática, ocasionada principalmente por un microorganismo llamado Bunkeria bancrofti. Esa pregunta sale. El germen causal de la filariasis linfática es la Bunkeria, se escribe Buncheria, ¿verdad? Buncheria bancrofti. El agente causal de la filariasis linfática. El lipedema son estas mujeres mulatonas, ¿no? Que tienen mucho tejido adiposo en las piernas. Es algo normal, una sobrecarga adiposa de las piernas. Se observa en mujeres y es bilateral, no deja fovea y no es secundario a una patología. Es los famosos temas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Edema de origen venoso, la tromboflebitis, el linfedema y el lipedema, que es secundario a tejido adiposo, ¿no? Miren, esto es un edema de origen venoso. Esto es aquí un lipedema y esto es un edema de origen linfático. Es duro, por lo general la piel puede ¿cómo se llama esto? Se siente reseca, dura. Estos edemas no dejan fovea, ninguno de los dos deja fovea. La filariasis también, el edema linfático, ¿no? Al igual que lo vimos aquí también, igual en este caso. Bien, en la mano suelen aparecer los famosos dedos en palillo de tambor, también llamado acropaquía o dedos hipocráticos, son lo mismo, y aparecen las llamadas uñas en cristal de reloj, ¿no? ¿Qué hay que la acropaquía? Por eso se llama acropaquía. Entonces, un fenómeno, recuerden que es muy común, el famoso fenómeno de Raynaud, y surge por es una triada. Esa triada es una triada que va, vamos a decir así, en etapas o periodos. Y así comienza la secuencia, mejor dicho. Empieza a ponerse pálido por la isquemia, luego empieza a entrar en cianosis por la hipoxia y termina en una hiperemia llamada hiperemia reactiva. Aquí que origina dolor, más dolor al paciente cuando se afloja el flujo sanguíneo. Esa es la triada y es la triada secuencial. Pálido, cianótico y luego hiperémico. Esa hiperemia origina mucho dolor al paciente. Y recuerden que el fenómeno de Raynaud puede ser primario, llamado enfermedad de Raynaud, o puede ser secundario, conocido como fenómeno de Raynaud. Un caso muy común es el frío, la exposición al frío, que no se encuentra la causa incluso también. Ahora, vamos a ver, ¿qué enfermedad reumatológica se asocia muy frecuentemente con fenómeno de Raynaud? Esa la mencionamos, creo que la mencionamos antes, ¿no? Cuando hablamos de esófago. Había una enfermedad que afectaba muy frecuente el esófago y también se caracterizaba por presentar fenómeno de Raynaud muy frecuentemente. ¿Qué enfermedad era esa? La esclerodermia, ¿no? Muy bien. La esclerodermia. Excelente. Muy bien. El fenómeno de Raynaud puede aparecer también como parte de un lupus, un síndrome antifosfolipídico, pero es muy común que aparezca como parte de una esclerodermia.
Bien, el famoso síndrome CRES. Recuerda ese síndrome, ¿no? Famoso síndrome de CRES. C de calcinosis, R de Raynaud, E de esclerodactilia, S de enfermedad esofágica y T de telangiectasia, famoso síndrome de CRES, ¿no? En endocarditis infecciosa, ya hablamos de los nódulos de Osler. Recordar la hemorragia en astilla, ¿eh? Es un signo muy específico de endocarditis. La famosa hemorragia en astilla. Recordar, ojo, ese dato. Paciente con fiebre, soplo y hemorragia en astilla. Hay que pensar en una endocarditis hasta demostrar lo contrario. Ustedes saben que hay un dicho que dice, todo paciente con soplo y fiebre es endocarditis hasta demostrar lo contrario. Siempre se ha dicho eso. Manchas o lesiones de Janeway, que también suelen aparecer en los pacientes con endocarditis infecciosa. Estas manchas son tipo maculosas, de color rosado, que aparecen en la región palmar y no son dolorosas, a diferencia de los nódulos de Osler, que sí suelen ser dolorosos. Bien, recuerden los criterios mayores de la endocarditis infecciosa. Además, ¿cuáles son? Vamos a ver, ¿quién me puede decir los criterios mayores de una endocarditis infecciosa? Son dos, son famosos criterios de Dukes, que se conocen como Duque, ¿no? Son dos criterios mayores. La presencia de vegetaciones o accesos perivalvulares a nivel ecográfico y hemocultivos positivos para ciertos microorganismos, ¿no? Principalmente estreptococo y estafilococo. Criterios menores son todos los demás. Nódulos de Osler, lesiones de Janeway, PCR positiva, antiestreptolicina positiva y muchos otros datos como considerados como criterios menores. Recuerden los mayores. Hemocultivos positivos para ciertos microorganismos causantes de endocarditis y también lesiones a nivel ecocardiográfico, por ejemplo, accesos o también vegetaciones. Esos son los criterios mayores para endocarditis. La fiebre reumática, ya ustedes conocen por ahí los criterios de Jones, ¿no? Para la fiebre reumática, carditis reumática, la nódulo subcutáneo, también tenemos por ahí la artritis migratoria, el eritema marginado y la corea de Sydenham, ¿no? Como criterios mayores de Jones. Hay una mnemotecnia que se utiliza mucho, la famosa cáncer, ¿no? C de carditis, A de artritis, N de nódulo subcutáneo, la otra C de corea de Sydenham y la ER de eritema marginado. Los famosos criterios de Jones para fiebre reumática. Recordar que el más específico de estos criterios es la corea de Sydenham, pero el que más suele aparecer es la artritis. El más específico es la corea de Sydenham, pero el que más suele aparecer es la artritis, migratoria en ese sentido. Bien. Acrocianosis es el término para decir cianosis distal. Yo creo que ustedes conocen esa parte, ¿no? Suelen aparecer en ciertos trastornos, como por ejemplo puede aparecer en el fenómeno de Raynaud. Esto es la famosa acropaquía, uñas en cristal de reloj, dedos en palillo de tambor, ¿no? También llamados dedos hipocráticos. Miren, hay una diferencia también con la famosa hipertrofia, la famosa acropaquía hipertrófica. Acropaquía hipertrófica, que suele ser característica de neoplasias a nivel pulmonar. Como ustedes van a decir el término, acropaquía hipertrófica es más de cáncer a nivel pulmonar. La acropaquía o dedos en palillo del tambor es más característico de trastornos respiratorios. La principal causa son trastornos respiratorios. Luego le siguen trastornos cardiovasculares y después al final les continúa con trastornos gastrointestinales. Esa es la secuencia para hablar de la frecuencia esta es la secuencia, ¿no? Para hablar de qué tan común son las enfermedades cuando aparece la famosa acropaquía o dedos en palillos de tambor. Esto es el fenómeno de Raynaud. Recuerden que empieza con palidez, luego cianosis y termina con eritema. Ese eritema es una hiperemia reactiva que le origina mucho dolor al paciente. Estos son los nódulos de Osler, muy dolorosos. Estas son las hemorragias en astilla. Ojo con eso, desde que le pongan hemorragias en astilla, siempre piensen en endocarditis. Siempre, cuando le pongan hemorragia en astilla. Y las famosas lesiones o manchas de Janeway,
que aparece en las palmas de las manos de los pacientes con endocarditis infecciosa. La acrocianosis, que es la cianosis distal. Bien. Lo normal es que nosotros escultemos el quinto espacio intercostal, el latido cardíaco, ¿no? La punta. Es lo normal, no va a hablar mucho de eso, porque ustedes saben que cuando se desplaza la punta a un sexto espacio, a un quinto espacio, hablamos de hipertrofia ventricular, lo que puede ser causa también de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando esa punta se desplaza hacia arriba, puede ser, por ejemplo, secundaria a ascitis, una esplenomegalia excesiva, una esplenomegalia excesiva, masiva, puede ser secundaria a embarazo también, o puede ser secundaria a cierto traumatismo o a pericarditis con el pericardio extrayendo un poquito hacia arriba, ¿no? Retrayéndolo hacia arriba. Hay posiciones. Esta posición la vamos a hablar un poquito más adelante. Miren, para evaluar las válvulas izquierdas, se pone el paciente en decúbito lateral izquierdo y esa maniobra se le llama maniobra de Pachón. Solamente tienen que saberse que para evaluar las válvulas izquierdas hay que poner al paciente en posición de Pachón. Decúbito lateral izquierdo, se palpa el paciente o se ausculta, también se ausculta para evaluar las válvulas cardíacas izquierdas cuando no hay un buen sonido. Bien, otra posición, y es la posición de Azulay, se coloca el paciente con los dos brazos hacia arriba y las dos piernas hacia arriba y se ausculta el paciente. También son muy adecuadas para las válvulas aórticas, para la válvula aórtica y pulmonar, para hacerla flotar, hacer el sonido un poquito más fuerte. La posición de Azulay. Bien. Esto no va a hablar mucho, pero ustedes saben que las válvulas cardíacas, el latido cardíaco se encuentra principalmente en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medioclavicular, ¿no? Se puede desplazar hacia arriba en embarazadas, obesos, cuando hay hipertensión abdominal, por ejemplo, con ascitis o un derrame pericárdico que retrae al corazón hacia arriba, ¿no? Entonces, se puede desplazar hacia arriba. Se puede desplazar hacia abajo en pacientes delgados, pacientes, la causa más común, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca. Derrame pleural o insuficiencia cardíaca, desplazan el latido hacia abajo, sexto o séptimo. Por ahí hubo un examen de residencia hace mucho tiempo que mencionaba un paciente que tenía desplazamiento del latido cardíaco hasta el séptimo espacio intercostal y el diagnóstico era insuficiencia cardíaca. Por eso es bueno hablar de un poco de semiología, porque para entrar a los temas de cardiología tenemos que tener un poquito de conceptos de semiología. Por eso realicé esta diapositiva, porque no hay que dejar atrás estos conceptos. Frecuencia y ritmo depende de la sístole. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, en esta diapositiva, yo les voy a enseñar a ustedes cómo identificar un soplo. Sale una o dos preguntitas con relación a soplo. ¿Cuándo es sistólico? ¿Cuándo es diastólico? Sale una o dos preguntitas. Pues nada, sale una en el examen de residencia. Y hay que decir cuándo es un soplo mitral, de insuficiencia o de estenosis. Siempre sale una preguntita. La intensidad también se verifica, aumenta después del esfuerzo en el hipertiroidismo, en pacientes neuróticos con mayor masa ventricular, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, aunque puede verse un poquito disminuido, y disminuye en obeso, enfisema pulmonar, derrame pericárdico y pleural. Todo lo que aleja el pericardio al corazón de la pared torácica. Bien, el tril o frémito, recuerden que vamos a clasificar los soplos. Los soplos se clasifican y eso tienen que aprendérselo bien. ¿Qué es tril o frémito? Es la sensación de vibración a través de la pared torácica, pero en la región precordial, en la región cardíaca, ¿no? Donde está el corazón. Ese es el tril o frémito. Recuerden que hay soplos que se caracterizan por presentar tril. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es lo que más quiero que se aprendan, que es una sensación táctil y es una sensación táctil, ¿no? Esa sensación vibratoria, ese famoso tril o frémito. Se palpa en la región precordial con toda la mano, se escucha mejor y puede ocurrir en sístole o en diástole. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Cuándo pasa en sístole y cuánto pasa en diástole. Miren aquí, un frémito diastólico en la punta es característico de estenosis mitral. Un frémito sistólico
es característico de insuficiencia mitral. Un frémito sistólico en el segundo espacio intercostal derecho irradiado a carótida es típico de estenosis aórtica. Miren, recuerden, las manifestaciones de la válvula aórtica se irradian a la carótida. Bien, las manifestaciones de la válvula mitral se irradian a la axila. Ese dato quiero que se lo aprendan. Manifestaciones aórticas se irradian al cuello. Mitral se irradian a la axila. La aórtica, las manifestaciones de la válvula aórtica también se irradian a la punta, lo que puede confundirse con una manifestación mitral. Vamos a ver más adelante que hay un fenómeno que se llama un fenómeno de Gallavardín, donde hay fenómenos de la válvula aórtica que se irradian a zonas que pueden confundirse con una alteración mitral. Y ustedes dirán, ¿cómo yo sé que ese frémito diastólico es de estenosis y ese frémito sistólico es de insuficiencia mitral? Bueno, para eso tengo que enseñarles un cuadro que tengo más adelante para que sepan diferenciar cuándo es una estenosis y cuándo es una insuficiencia. Solamente desde ahora quédense que estenosis es la dificultad para que la válvula abra y la insuficiencia es la dificultad para que esa válvula cierre. Solamente piensen en eso. Bien, hasta ahora quédense con eso. Estenosis, dificultad para que esa válvula abra. Insuficiencia es la dificultad para que esa válvula se cierre. Quédense con eso. Bien, quédense con eso mientras tanto. Ya después les voy enseñando cómo diferenciar uno y otro. Tienen que aprendérselo porque si les sale un examen de residencia, lo pueden llenar muy fácil. Un frémito sistólico a nivel del apéndice sifoide, indicativo de insuficiencia tricuspidia. Vamos a hablar un poquito de lo básico de los soplos, ¿no? Perdón, de los focos de ocultación. Bien. El frote pericárdico es una sensación de roce que puede ser sistólica y diastólica y es típico de la pericarditis, el famoso roce pericárdico. Bien. Bien. El roce pericárdico, el frote pericárdico, es típico de la pericarditis. Bien. Los focos, esto es de básica, ¿no? Pero que no se lo olvide. Foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha, ¿no? Segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. El foco pulmonar, ¿no? Foco tricuspidio, cuarto espacio en la proximidad del apéndice sifoide. Muchos hablan de en el apéndice sifoide, a nivel del cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Y el foco mitral, la punta, quinto espacio intercostal con línea medio axilar, medio clavicular, perdón, con línea medio clavicular izquierda. Bien, es algo básico, pero tienen que aprendérselo, ¿no? Segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, aórtico. Del otro lado, el pulmonar, apéndice sifoide, cuarto espacio intercostal, foco tricuspidio, quinto espacio intercostal, línea menoclavicular, la punta o el foco mitral. Bien. Ya ustedes saben que los focos, ¿no? Esto es otro paso para aprenderse cuando un soplo es diastólico y cuando un soplo es sistólico, ¿eh? Muy importante. Bien. Percusión, yo no voy a hablar mucho de la percusión cardíaca, simplemente recordarle un espacio. La percusión a nivel pulmonar es timpánica o el famoso claro pulmonar. La percusión a nivel cardíaca es mate. Un poquito hacia abajo es mate por el reborde hepático superior. Y hay un espacio entre en el espacio intercostal izquierdo, entre la punta cardíaca y el vaso, llamado espacio semilunar de Trau. Ese espacio es timpánico. Y cuando hay un derrame pleural, ese espacio puede cambiar de timpánico a mate. Bien, el espacio semilunar de Trau. Ese es importante por esa situación, porque hay derrames pleurales que cambian el timpanismo del espacio semilunar de Trau. Es timpánico, normalmente es timpánico a nivel del espacio de Trau. Bien, ¿cuál es la norma? Esto lo puse yo. ¿Cuál es la norma para una auscultación cardíaca correcta?
Debe practicarse en un ambiente tranquilo. El médico debe sentarse a la derecha del paciente. El médico debe acostumbrarse a escuchar a los pacientes, todos los pacientes, ¿no? Bien, debemos habituarnos a un tipo sistemático de auscultación y largo el paciente entrenamiento del oído. Eso es básicamente los criterios para una buena auscultación. Recuerden que hay 5 focos pulmonares, 5 focos de auscultación, que ya lo estuvimos viendo, ya expliqué un poquito dónde se encuentra uno y otro. Esto salió hace mucho también, un examen de residencia, por eso lo estoy agregando aquí. Salió hace mucho tiempo, era con relación al foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal con línea para esternal derecha, ¿no? El foco aórtico. Muy importante tomar en cuenta. Y hay un foco accesorio llamado foco accesorio de Ehr, que está a la altura y un poquito a la izquierda en el esternón. Por general, entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Foco aórtico accesorio de Ehr. Por general, entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Un poquito ahí línea paraesternal, como se puede ver en esta parte, ¿no? Entre tercer y cuarto, por general se encuentra en tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Segundo espacio aórtico en el lado derecho, pulmonar en el lado izquierdo. Apéndice cifoide, foco tricuspidio, y en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda, el foco mitral. Bien, hay maniobras para ocultar estas válvulas para que se haga un poquito más prominente el sonido. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo, la famosa maniobra de Pachón, es para ocultar la válvula mitral. Cuando es difícil de escuchar los soplos de la válvula mitral, se pone el paciente en el decúbito lateral izquierdo. La posición de Harvey es utilizada para evaluar la válvula tricuspidia. Se pone el paciente, en el decúbito lateral derecho, se pone el paciente para escuchar la válvula tricuspidia. En posición sentada es la famosa posición de Harvey, pero no es para la válvula tricuspidia, es para la válvula pulmonar y la aórtica, cuando se sienta hacia adelante, la posición de Harvey. Solamente quiero que se aprenda la posición de Pachón, que salió una vez. Bien, una maniobra que la suele mencionar el libro de medicina interna de Harrison y suele aparecer el famoso signo de Rivero Carballo, es la siguiente. Maniobra de Rivero Carballo. Miren, el lado derecho del corazón, aumenta el retorno venoso. El paciente cuando inspira, cuando hace una inspiración, el retorno venoso aumenta, por lo cual las cavidades derechas se llenan más rápido. Y los soplos se pueden hacer más prominentes cuando el paciente se le dice que inspire. A esa maniobra que se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y uno ausculta el lado derecho del corazón, se le llama maniobra de Rivero Carballo. Es para intentar que aumente el retorno venoso al corazón derecho y aumente entonces los sonidos a nivel del corazón derecho. Si hay una valvulopatía del lado derecho, ya sea tricuspidia o pulmonar, va a aumentar el soplo. Y a ese signo se le llama signo de Rivero Carballo. Es característico más de una insuficiencia tricuspidia. Y es el soplo que aumenta durante la inspiración. ¿Por qué durante la inspiración? Porque la inspiración aumenta el retorno venoso, aumenta los fluidos, el retorno de sanguíneo de la cavidad derecha, ¿no? Del corazón. Recuerden esa maniobra de Rivero Carballo o signo de Rivero Carballo. El signo de Rivero Carballo es típico de ¿quién? De la insuficiencia tricuspida. Puede aparecer en una insuficiencia pulmonar, pero bueno, vamos a quedarnos con la insuficiencia tricuspidia como parte del llamado signo de Rivero Carballo. Esto sale en el libro de medicina interna de Harrison. Apréndanse el signo de Rivero Carballo. Viene aquí otro dato. En la insuficiencia tricuspidia el soplo es sistólico, mientras que en la estenosis tricuspidia el soplo es diastólico. Ustedes dirán, ¿por qué es uno y por qué eso? ¿Cómo puedo diferenciarlo? Todavía más adelante se lo voy a mencionar. Bien, recuerden, los fenómenos de las válvulas derechas aumentan durante la inspiración. Por eso se le manda a hacer al paciente la maniobra de Rivero Carballo y el signo de Rivero Carballo, que es característico de la insuficiencia tricuspidia. Bien, es un soplo que aumenta durante la inspiración. Debemos entonces centrarnos exclusivamente sobre los tonos cardíacos. Primer y segundo ruido. Eso es otra parte, chicos, que tenemos que tomar en cuenta para aprendernos cuando un soplo es diastólico, cuando un soplo es sistólico, cuando ese soplo diastólico de insuficiencia o de estenosis,
cuando ese soplo sistólico es de insuficiencia o estenosis. Para eso debemos sabernos también qué pasa en el primer ruido, por qué se genera el primer ruido y por qué se genera el segundo ruido. Para eso también debemos aprender ese tipo de cosas. Hay que estudiar su intensidad, la existencia eventual de desdoblamiento, eso nos vamos a dar un poquito atrás, y prestar atención a los soplos, primero en la sístole y luego en la diástole. Miren aquí. El primer ruido. ¿A qué se debe el primer ruido? Esto sale también en examen de residencias, ¿eh? El primer ruido se debe al cierre de la válvula, de las válvulas aurículo-ventriculares, válvulas AB, es decir, válvula mitral y tricuspidia, ¿no? Origina el primer ruido. El segundo ruido, ¿por qué se origina? Por el cierre de las válvulas sigmoideas o válvulas semilunares, que son la aórtica y la válvula pulmonar. Ya aquí sabemos. Ya sabemos qué es estenosis y qué es insuficiencia. Estenosis es la incapacidad para las válvulas abrir. Insuficiencia es la incapacidad para la válvula cerrar. Eso es insuficiencia. Imaginen una puerta. Esa puerta no cierra bien, está un poquito gruesa, no cierra bien, ¿verdad? Se moja, por ejemplo, esas puertas de madera que se mojan y no cierran bien, se dice que está estenótica. Cuando la puerta no cierra bien, por ejemplo, cuando el cerrojo no está bueno y no cierra bien, se queda siempre abierta, decimos que hay una insuficiencia. Bien, ¿qué hacen en sístole las válvulas aurículo-ventriculares? Se cierran en sístole y es lo que origina el primer ruido cardíaco. Si yo escucho un soplo sistólico en foco mitral, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? De una insuficiencia de la válvula mitral, porque la insuficiencia es la incapacidad para esa válvula cerrarse, ¿no? Entonces estoy hablando de una insuficiencia de la válvula mitral, porque en sístole esa válvula se cierra. Ahora, en un soplo sistólico a nivel de foco tricuspidio también es de insuficiencia mitral. Porque ¿qué hacen en sístole? ¿Qué hacen en sístole la válvula tricuspidia? También se cierra. Y es lo que origina el primer soplo, el primer ruido, ¿no? Ahora, un soplo diastólico en foco mitral, ¿de qué es característico? De una estenosis de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque recordar que en diástole estas válvulas se abren. En sístole, las válvulas auriculoventriculares se cierran y es lo que origina el primer ruido. Lo contrario pasa con el segundo ruido. Un soplo, por ejemplo, soplo diastólico en foco pulmonar, indica que una insuficiencia de la válvula pulmonar. Porque ¿qué hacen en diástole? Esta válvula se cierran. En diástole, las aurículo-ventriculares se abren. Pero en diástole, las válvulas semilunares, que son la pulmonar y la aórtica, se cierran. Entonces, un soplo a nivel diastólico en la válvula a nivel del foco pulmonar o aórtico indica insuficiencia, tanto de la válvula pulmonar como de la válvula aórtica. Lo contrario es si escucho un soplo sistólico a nivel de foco pulmonar o aórtico. ¿Qué me está indicando? Una estenosis. Porque ¿qué hacen esas válvulas en sístole? Se abren. Lo contrario pasa con las auriculoventriculares que se cierran, ¿no? Y así más o menos puedo orientarme un poquito con relación a los soplos. Yo puedo decir que un soplo mitral en diástole es de estenosis, mientras que un soplo sistólico en el foco mitral es de insuficiencia, ¿no? Y así me puedo orientar un poquito. Eso quiero que se lo aprendan un poquito mejor. Lo pueden hacer un dibujito. Yo tengo un cuadrito ahí que ayuda muchísimo. Lo pueden hacer un dibujito, pueden practicar, porque esto pueden salir, le puede salir una preguntita en el examen de residencia con relación a eso. Ustedes saben que salen como dos o tres. Hay como dos o tres con relación a eso. Bien, vamos a continuar. Tercer ruido son los famosos galopeos, ¿no? El ritmo de galope, tercer y cuarto ruido. El tercer ruido se debe, ustedes dirán, bueno, si el primer ruido se debe a un cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo se debe a un cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. El tercer ruido y el cuarto ruido, ¿a qué se debe? Bueno, el tercer ruido se debe a un llenado rápido del ventrículo. Cuando esa sangre llega rápido al ventrículo, principalmente al ventrículo izquierdo, entonces se origina un tercer ruido, el llenado rápido del ventrículo. ¿Y en cuáles situaciones puede aparecer un tercer ruido y considerarse normal? En niños, en adultos menores de 30 años, en mujeres embarazadas y en pacientes con anemia. En todos estos pacientes hay un aumento de retorno al corazón. Entonces, todos estos pacientes originan un tercer ruido.
todo paciente que no esté dentro de estos que están aquí, el tercer ruido se considera patológico. Si no es niño, no es menor de 30 años, no es embarazada y no tiene anemia, se puede considerar patológico. Secundario, una cardiopatía, una valvulopatía. Se puede considerar patológico. Ahora, el cuarto ruido siempre es patológico. Yo creo que ustedes saben eso, ¿no? El cuarto ruido siempre es patológico. ¿Y a qué se debe el cuarto ruido? A una vibración por esas, vamos a decir, entre comillas, contracciones auriculares. Una vibración. Se debe a una vibración de las aurículas secundarias, un reflujo retrógrado. Es característico de la insuficiencia cardíaca. El cuarto ruido. Y es siempre un ruido patológico. Siempre es patológico. No es como este tercer ruido, que puede ser normal en ciertas condiciones. Y ya la que hemos hablado, ¿no? Bien. Intensidad, tono, timbre, frecuencia. Todo esto hay que aprendérselo bien, pero no quiero redundar mucho aquí. Pero sí hay que hablar del famoso, por ejemplo, bradicardia. Bradicardia y bradifigmia. ¿Qué es bradicardia? La bradicardia es un corazón lento. La bradifigmia va de la mano con la bradicardia, pero es un pulso lento. No es lo mismo tener un corazón lento que un pulso lento. Va de la mano. Cuando hay bradicardia, cuando por lo general hay bradifigmia, va de la mano, pero no siempre, ¿eh? Yo puedo tener un taponamiento cardíaco y puedo tener un pulso periférico aumentado. Bradicardia es a nivel central, el corazón, y bradifigmia es a nivel del pulso. Bien, puede haber también taquicardia, un corazón rápido, y puede haber taquifigmia, un pulso rápido, que también puede ser diferente, ¿no? Puede tener una bradicardia con un pulso rápido, y así sucesivamente. Bien, a nivel de ritmo, el ritmo de galope, que pueden ser tercer y cuarto ruido, ya hablamos de por qué se dan, cuando uno puede ser patológico y cuando uno es siempre patológico. Hay ruidos adventicios, que son ruidos patológicos, son los famosos clips y los chasquidos. El chasquido es como si fuera una madera que se rompe. Cogen un palo seco, viejo de esos, y antes de romperlo, se oye ese chasquido. Ese es el famoso chasquido. El clip puede haber un timbre metálico. Por ejemplo, si ustedes escuchan un clip metálico en un examen, en una historia clínica, por ejemplo, es secundario a válvulas mecánicas. Esos pacientes que tienen válvulas mecánicas tienen un clic metálico que suele aparecer. Y por lo general siempre es en sístole. Por lo general, porque la válvula mitral es la que más se recambia. Bien, recordar eso, los clips, los chasquidos, que son ruidos patológicos también. Son ruidos de apertura. Por lo general son de apertura, por eso aparece mucho en la válvula mitral. La válvula que más se recambia es la mitral, por lo general. Soplos. Hay dos categorías de soplos, orgánicos y los soplos funcionales. Miren, un soplo orgánico siempre se debe a una lesión anatómica. Suelen acompañarse de frémito o trit, que es esa vibración, y se pueden irradiar. Bien, pueden ser sistólico y diastólico. A diferencia de los soplos funcionales, recuerden que en los niños aparece un soplo funcional y en pacientes con anemia también puede aparecer un soplo funcional que no se debe a cardiopatías. El soplo funcional siempre es sistólico, nunca diastólico. Nunca diastólico. Mientras que el orgánico puede ser sistólico y diastólico. Y el soplo funcional no se acompaña de frémito ni se irradia. Eso es un dato para saber cuándo un soplo es orgánico o funcional. Bien. Un fenómeno que aparece en las valvulopatías aórticas, principalmente en la estenosis aórtica, es el llamado fenómeno de Gallavardín. Miren, chicos, no hay una valvulopatía que más origine fenómenos, signos, que una valvulopatía aórtica. Es la que más origina. Ustedes van a ver que en la diapositiva que yo tengo de valvulopatías aórticas hay muchos signos que se sacan. Muchísimo. Muchísimo. Uno de ellos es el llamado fenómeno de Gallavardín. Y es que este soplo se irradia a la punta, lo que puede confundirse con una estenosis mitral, una valvulopatía mitral. Y se irradia a cuello. Pero en la insuficiencia mitral, el soplo no se irradia axila. Aquí dice no se irradia, pero es una, ahí hice le puse un no de más. El soplo se irradia axila. Bien, el fenómeno de Gallavardín explica que una estenosis de la válvula aórtica, el soplo se irradia a la punta y al cuello, mientras que en la insuficiencia mitral, el soplo se irradia a la axila.
ese llamado fenómeno de Gallavardín, hace más referencia a la estenosis de la válvula aórtica. Bien, hace más referencia a eso, que el soplo se puede irradiar a la punta y el cuello. Ese es el llamado fenómeno de Gallavardín, típico de la estenosis de la válvula aórtica. Recuerden que los soplos funcionales son solamente sistólicos. Cuando un soplo aparece en diástole, es orgánico, ya no puede ser sistólico. Bien, no son intensos, se irradian poco o no lo hacen y rara vez tienen frémito. Por general no tienen frémito. Bien, se debe principalmente a una breve dilatación del corazón por un llenado rápido y la válvula está sana, a diferencia de un soplo orgánico que hay siempre una lesión anatómica presente. Bien, estos son unos datos. Esto es una imagen que me gusta mucho para decir que los soplos orgánicos pueden ser sistólicos o diastólicos, mientras que los funcionales nada más son sistólicos. No hay triles en los funcionales y no se irradian. Por lo general no se irradian en los soplos funcionales. Soplos. ¿Qué hacer con los soplos? Bueno, vamos aquí, le voy a enseñar un poquito, a aclararle un poquito cómo podemos decir cuándo un soplo es sistólico, cuándo es diastólico, cuándo se debe. Lo primordial es saber cuándo se debe estenosis o cuándo se debe insuficiencia de una válvula, ¿no? Denme un segundito, voy a tomar un poquito de agua, refrescarme un poquito la garganta, ¿no? Estoy seco. Y denme un segundito para volver a empezar otra vez. Bien, no se vayan. No, miren, esta diapositiva, esta parte aquí, la hice especialmente para que sepan cómo diferenciar un soplo de otro. Tal vez sale una, dos preguntas, pero ustedes saben que un punto es valioso, ¿no? Un punto es valiosísimo en el examen de residencia. Bien. Primero hay que saber los focos de ocultación. Aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, ¿no? Los 4 básicos puntos de ocultación. El de asesor lo damos para después, ¿no? 4 focos de ocultación. Segundo, ¿cuándo se escucha? El soplo se escucha en sístole o se escucha en diástole, ¿no? Ya eso del loop, ya eso después es para el examen físico, pero bueno. Primero, ¿cuándo se escucha? ¿Se escucha en sístole o se escucha en diástole? ¿Qué de luego debemos tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que sístole se origina, en sístole se origina el cierre de las válvulas auriculoventriculares y en diástole se origina el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? El cierre. En sístole se cierra la aurícula ventricular, mitral y tricuspidia, y en diástole se cierran las sigmoideas o semilunares, pulmonar y aórtica. ¿Qué pasa en diástole? En diástole pasa lo contrario. En diástole se abre las válvulas auriculoventriculares y en sístole se abren las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿no? Yo tengo esto claro aquí, voy bien, ¿no? Yo tengo esto aquí y ya más o menos me voy orientando. Usted nada más, para que se le sea más fácil, apréndase solamente qué pasa en sístole con las auriculoventriculares. En sístole se cierran las auriculoventriculares y en sístole se abren las válvulas sigmoideas, ¿no? Recuerden, primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole. Bien. ¿Qué es estenosis? Estenosis es la falta de apertura, una dificultad para abrir, e insuficiencia es una dificultad para cerrar. El famoso ejemplo que les mencioné, ¿no? De la puerta. Bien. Muy bien. Otra cosa, pero es a modo de medicina general, es que se sepan que un soplo puede ser proto, meso, tele y holo. Cuando es proto, es al inicio, puede ser protodiastólico, protosistólico. Cuando es meso, durante la diástole, durante la sístole, a mitad, ¿no? Y tele al final, telediastólico, telesistólico. Telediastólico al final de la diástole, telesistólico al final de la sístole. Y holo es durante toda la diástole o durante toda la sístole, ¿no? Ustedes saben que muchos les salen ese término, protosistólico, mesosistólico, telediastólico, holosistólico. Es como parte general para que se lo aprendan, ¿no? Para que se lo aprendan bien. Bien, miren, este es el cuadro que a mí me gusta para aprenderme los soplos. Bien, un soplo en foco aórtico sistólico orienta a qué? A estenosis. ¿Por qué orienta a estenosis? Un foco sistólico.
porque recordar que en sístole estas válvulas se abren. La estenosis es la imposibilidad de esas válvulas abrir de forma adecuada, ¿no? ¿Y qué pasa en sístole con las válvulas tricuspidia y mitral? Se cierran. Un soplo sistólico a nivel de la válvula, a nivel de las válvulas mitral y tricuspidia, orientaría a una insuficiencia, porque en sístole estas válvulas se cierran. ¿Cuándo es de insuficiencia el soplo? Pulmonar y aórtico. ¿Cuándo es diastólico? ¿Por qué? Porque en diástole origina el segundo ruido, ¿no? Que es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Sería insuficiencia pulmonar y aórtica un soplo diastólico. Lo contrario, un soplo diastólico a nivel de foco mitral y tricuspidio, que serían de estenosis, ¿no? Porque en diástole estas válvulas se abren. Lo contrario a las válvulas a las válvulas semilunares que se cierran, ¿no? Entonces, ese cuadrito pónganlo en práctica, practíquenlo mucho, que por ahí vamos a tener muchas preguntas con relación a esto, ¿eh? Vamos a tener muchas, cuando entremos a valvulopatías, van a tener muchas preguntas con relación a esta parte. Recuerden que vamos a tener el repaso. El próximo repaso para el jueves es con relación a temas de ginecostetricia, con los temas que hemos visto, ¿no? Con relación a estos temas. Vamos a tener varias preguntas de repaso. Bien. Al soplo al soplo de estenosis también se le llama soplo eyectivo, por si acaso lo ven por ahí. Soplo eyectivo diastólico es un soplo de estenosis. Bien. Y al soplo de insuficiencia también le llaman soplo de regurgitación. Eyectivo, estenosis, y regurgitación de insuficiencia. Por si acaso le mencionan esos nombres, ¿no? Soplo eyectivo de estenosis, un soplo de regurgitación es un soplo de insuficiencia. Miren, esto sí tienen que aprendérselo también. Y es el grado, cómo se clasifican los soplos. Los soplos se clasifican en grados. ¿Cómo se clasifican? Bueno, grado 1 es el soplo de existencia dudosa, que solamente muchos lo dicen los expertos, lo pueden escuchar, no todos los escuchan. Grado 2 es el soplo de escasa magnitud, pero se escucha, ¿verdad? Se escucha, pero bajo. El grado 1 se escucha difícil, muy poco o dudoso. Muchos dicen, muchos lo dicen, solamente los expertos lo pueden escuchar. Grado 3, ese soplo intenso, pero sin frémito. Más intenso que grado 2, pero no hay frémito. Ya cuando a ustedes le aparece frémito, es un soplo grado 4. Desde que aparece el frémito, el soplo es grado 4. Esta es la famosa clasificación de Levin. El soplo grado 5 es el soplo que es audible y separando, es audible con una leve separación del estetoscopio de la pared torácica, unos cuantos milímetros, unos centímetros separados de la pared torácica. Y el grado 6 es el soplo que se oculta hasta sin el estetoscopio. Se escucha sin el estetoscopio, ¿no? Solamente hasta sin nada se escucha el paciente con ese soplo. Bien, recuerden esa clasificación de los soplos porque se suele preguntar. Grado 1, el dudoso, el que se escucha muy poco, solamente los expertos los escuchan. Grado 2 se escucha bien pero muy bajito. Y el grado 3 se escucha alto pero sin frémito. Grado 4 se escucha alto con frémito. Grado 5 se escucha hasta alejando un poco el estetoscopio de la pared torácica. Y grado 6 se escucha ya sin el estetoscopio. Es un soplo muy intenso. De acuerdo a su intensidad, los soplos pueden ser constantes, que no varían de intensidad. Pueden ser crecientes, que aumentan progresivamente. Son los famosos soplos crescendo. Son los típicos de estenosis mitral. Pueden ser decreciendo o decrecientes, que disminuyen progresivamente, van disminuyendo. Esa es la insuficiencia aórtica. Miren, usted va a ver, la insuficiencia aórtica es la que más tiene cosas. Miren esta. Un soplo creciendo, decreciendo, es un soplo típico de estenosis aórtica. Lo contrario es un soplo decreciendo, que es de insuficiencia aórtica. Si es creciendo, decreciendo, es de estenosis aórtica. Si solamente es decreciendo, es de insuficiencia aórtica. Bien, es la patología que más origina soplo, la que más origina signos y fenómenos. Maniobra de Harvey
para escuchar válvula aórtica pulmonar, maniobra de Azoulay para escuchar también la misma válvula y la maniobra de Pachón para las válvulas izquierdas como la válvula mitral, ¿no? Válvula mitral, maniobra de Azoulay también es usado y de Pachón, aunque la maniobra de Azoulay se utiliza más para la válvula aórtica y pulmonar. Válvula tricuspidia en decúbito lateral derecho. Para la válvula aórtica y pulmonar, también la maniobra de Harvey, la que está aquí. Para las válvulas derechas, recuerden la famosa maniobra de Rivero Carballo. ¿Y en qué pacientes, en qué valvulopatía aparece el signo de Rivero Carballo? ¿Quién podría decir? ¿En qué valvulopatía aparece el signo de Rivero Carballo? Ya yo sé que Rivero Carballo es derecho. Ya no tengo que irme a una válvula derecha. O es pulmonar o es tricuspidia. ¿En cuál yo dije que era más específico? ¿Y en qué patología? ¿En qué tipo? Tricuspidia, ¿no? Una insuficiencia de la válvula tricúspide. Bien, eso es fácil. Yo sé que es Rivero Carballo. Yo sé que Rivero Carballo es derecho. Ya yo sé que descarto la dos izquierda, ¿no? Prácticamente. Ya yo sé que Rivero Carballo es derecho. Prácticamente. Recuerden ese signo. Signo de Rivero Carballo. Maniobra de Valsalva debilita los de la cavidad derecha, pero aumenta los de la izquierda. La maniobra de Valsalva, diciendo al paciente que puje o haga esfuerzo, disminuye lo de la cavidad derecha, pero aumenta lo de la cavidad izquierda. Maniobra de Valsalva para la cavidad izquierda, maniobra de Rivero Carballo para la cavidad derecha. Bien, esto sí es muy importante. Yo creo que esto lo han visto en todos lados. Los famosos soplos y epónimos que tienen estos soplos. Yo creo que esto no se queda. Bueno, yo todavía, hasta el momento, yo solamente he visto el soplo de Karen Coombs en un examen de residencia. Hasta el momento. Pero es importante recordar estos epónimos, ¿no? Los soplos tienen epónimos. Tenemos el famoso soplo de Austin Flint, que es el soplo mesodiastólico mitral. ¿Qué significa mesodiastólico? A mitad de la diástole. Y como es diastólico mitral, es un soplo mesodiastólico que se ajusta en presencia de insuficiencia aórtica severa. Miren, aquí hay un error. Es un soplo mesodiastólico, no mitral, mesodiastólico, que se ausculta en presencia de insuficiencia aórtica severa, porque es mesodiastólico. No puede ser insuficiencia mitral si es mesodiastólico. Sería más de estenosis mitral, ¿no? Entonces, hay un error ahí cuando escribí esa parte. Entonces, es un soplo mesodiastólico que se ausculta en presencia de insuficiencia aórtica severa. Vamos bien con los soplos. Bien, soplo de Austin Flint, de insuficiencia aórtica. Recuerden que es la valvulopatía que más tiene soplo y más tiene cosas. Austin Flint, soplo de Austin Flint, insuficiencia aórtica severa. El famoso soplo de Gibson o en maquinaria, un soplo continuo, parecido a una maquinaria de vapor. Es el famoso soplo del conducto arterioso persistente. Muchos lo describen, ¿no? Suele aparecer en los niños recién nacidos, prematuros. Famoso conducto arterioso persistente. Soplo de Gibson o en maquinaria. El siguiente es el soplo diastólico por la insuficiencia pulmonar. Por eso es diastólico, ¿no? Es de insuficiencia pulmonar. Y ese famoso soplo de Graham Still. Soplo de Graham Still. Soplo de insuficiencia pulmonar. Es de insuficiencia aórtica de Austin Flint. Y el de insuficiencia pulmonar es el de Graham Still. Tenemos el famoso soplo de Still, que es un soplo inocente, funcional, que aparece en niños. Este soplo, recuerden que este soplo es sistólico. Los soplos funcionales no son diastólicos, son solamente sistólicos. Bien, el soplo orgánico puede ser sistólico y diastólico. El funcional solamente es sistólico. Y tenemos un soplo muy famoso, que es de estenosis de la válvula mitral. Es el famoso soplo de Karen Coombs. Este es el soplo que más sale con relación a soplos. El que más sale es este, el de Karen Coombs. Es un signo clínico que aparece en pacientes con estenosis de la válvula mitral. Es decir, este soplo, vamos a ver, el soplo de Karen Coombs, si es de estenosis de la válvula mitral, ¿este soplo qué es? ¿Sistólico o diastólico? Vamos a ver, ¿quién me podría adivinar? Por lo que ya repasamos. El soplo de Karen Coombs, que es de estenosis de la válvula mitral, ¿este soplo es diastólico o es sistólico? ¿Quién se atreve? Muchos hablan de diastólico, muy bien, diastólico, exacto. En diástole esta válvula se abre, ¿no?
La estenosis es una dificultad para abrir, para que lo entiendan mejor, ¿no? Muy bien, excelente. El soplo de Karen-Combs es un soplo diastólico. Soplo diastólico. ¿Por qué se lo menciono? Por si acaso le ponen ahí el soplo de Karen-Combs cuando se da. Si es en diástole o en sístole. Ahí ponen a joderle un poquito el asunto, ¿no? Pero ya más o menos saben. ¿Es de estenosis mitral? Bueno, tiene que ser en diástole. Entonces, es característico de la fiebre reumática. Soplo de Karen-Combs. Bien, así que salen los exámenes. Fiebre reumática, soplo de Karen-Combs, de estenosis de la válvula mitral. Los roces pericárdicos, por lo general, aparecen en pacientes con pericarditis, son característicos de la pericarditis, de la inflamación pericárdica. Miren, un dato que orienta mucho a pericarditis es que el roce, no el dolor, el roce aumenta de intensidad cuando se inclina hacia adelante y cuando hace una inspiración profunda. Le duele. Cuando el paciente hace una inspiración profunda, le duele. Y eso es un dato característico de pericarditis. Cuando el paciente hace una inspiración profunda, le duele mucho el roce. Y eso es un dato de pericarditis. Chicos, una pregunta. ¿En qué pacientes aparece el signo de Kussmaul? Ya sabemos que puede aparecer una pericarditis, pero cuando esa pericarditis se vuelve como constrictiva, en una pericarditis constrictiva o en un taponamiento cardíaco. Recuerden el famoso signo de Kussmaul, que era el aumento de la presión venosa yugular con la inspiración, que normalmente disminuye con la inspiración. Bien, la frecuencia. Ya mencioné que era taquifigmia, que era bradifigmia, que era bradicardia y que era taquicardia. ¿Qué sí tienen que aprenderse? Y es que por cada grado que aumenta de temperatura por encima del valor normal, tiene que aumentar 10 latidos la frecuencia cardíaca. Por un estímulo que hay, a un aumento de calcio, liberación de calcio y estimula más el nodo sinusal. Y se aumenta la frecuencia cardíaca de forma fisiológica en ese caso. Cuando eso no pasa, aparece la llamada bradicardia relativa. Y ustedes saben que aparecían en ciertas infecciones, como la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla y la gripe. Son las principales que suele aparecer la famosa bradicardia relativa. Y es la disminución o la ausencia de elevación de la frecuencia cardíaca con una fiebre. Bien, hay maniobras de estimulación vagal y se utilizan mucho cuando los pacientes tienen estas taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿no? Es el masaje carotidio, el reflejo nauseoso y la compresión del globo ocular con los ojos cerrados, ¿no? Ojos cerrados, se comprime el globo ocular y son maniobras vagales para intentar reducir la frecuencia cardíaca. Son las famosas maniobras vagales. Bien. Ustedes saben que el soplo, el ritmo puede ser regular o puede ser irregular. Cuando es irregular, ya hablamos de una fibrilación auricular prácticamente, ¿no? La frecuencia cardíaca normalmente se acelera con la inspiración y se identifica con la expiración. Normalmente aparecen dos tipos de pulso. Uno, cuando hay un latido extra, que es el pulso bigeminado, y el otro cuando hay dos latidos después de uno, el pulso trigeminado. No voy a hablar mucho de eso porque no quiero enredarles un poquito el asunto. Bien, el pulso bigeminado es un pulso y otro sucesivo, y el pulso trigeminado es un pulso y luego dos pulsos más sucesivos. De eso no voy a hablar mucho, sí solamente le voy a mencionar el llamado pulso paradójico. Yo le hago una pregunta a ustedes ahora. Si le ponen un caso clínico en un paciente que tiene un trauma automovilístico y ingresa a sala de emergencia con pulso paradójico, ¿en qué patología yo pienso? Vamos a ver. Paciente que tiene un trauma automovilístico y me llega a la emergencia con el llamado pulso paradójico. ¿En qué patología yo pienso? Y yo les menciono algo aquí. Es un componente de la triada de Beck. El taponamiento cardíaco, ¿no? Muy bien. El taponamiento cardíaco puede ser un componente de la famosa triada de Beck, el llamado pulso paradójico. Vamos a ver por qué se le dice paradójico. Bien. La amplitud del pulso es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos un pulso magnus, que significa de amplitud aumentada,
Mira aquí como luego vuelve a aparecer de nuevo de aquí la insuficiencia aórtica. Tenemos el pulso Cele, que es de onda de ascenso y descenso rápido, es decir, asciende y desciende rápido. El pulso Magnus es de alto, muy alto, de amplitud aumentada, pero el pulso Cele asciende, pero desciende muy rápido. Es también característico de insuficiencia aórtica. Miren, la valvulopatía, como yo he dicho durante toda esta clase, que más origina signo, pulso, todo lo que ustedes quieran, es la válvula aórtica. Miren el llamado pulso de Corrigan o Saltón. Esto salió. Yo creo que lo recuerdan esto, ¿no? El llamado pulso de Corrigan o Saltón. Esto salió en un examen de residencia. Este pulso es un pulso Magnus y Zeller. Es decir, es un pulso de amplia amplitud, muy alto, pero asciende rápido. Y es un pulso Magnus y Zeller. ¿De quién es característico el pulso de Corrigan? De la insuficiencia de la válvula aórtica. Es característico de esta patología también. ¿Cómo se busca? Se busca con el llamado signo de martillo del agua. Se coloca el paciente a la altura del corazón, la mano, se eleva un poco, se eleva, y el médico con la mano apretando aquí en lo que es el antebrazo, puede evidenciarse un pulso saltón cuando el paciente levanta el brazo. Un pulso saltón. Saltón, pero desciende rápido. Ese llamado pulso de Corrigan o de martillo de agua, y es característico de la insuficiencia de la válvula aórtica, la válvula que más origina datos y signos y síntomas clínicos. Bien, hay pulsos de amplitud disminuida, puede ser parvus de amplitud pequeña y puede ser tardus de lentitud, es decir, asciende muy lento, lento, lento y desciende muy lento también. Lo contrario a que es Zeller y Magnus, ¿no? ¿Qué pulso puede ser parvus et tardus? Es decir, parvus, que tiene amplitud pequeña, y tardus, que asciende muy lento. La estenosis aórtica. Otra vez aparece la válvula aórtica, ¿no? Recuerden esto, miren, recuerden esto. Cuando es Magnus y Zeller, es de insuficiencia aórtica y aparece llamado pulso de Corrigan. Cuando es Magnus y Zeller, bien, pulso de Corrigan, Magnus y Zeller, de insuficiencia aórtica. Cuando es parvus y tardus, es de estenosis aórtica. Magnus y Zeller, de insuficiencia aórtica. Parvus et tardus, de estenosis aórtica. Parvus y Zeller, la única patología, este pulso es patognomónico, de la insuficiencia de la válvula mitral, que es parvus y Zeller. Es decir, de amplitud pequeña, pero desciende y asciende muy rápido. Es característico de la insuficiencia de la válvula mitral. Es único. Cuando le pongan eso, es único de esa valvulopatía. Único. Único. Bien. El pulso filiforme se da en pacientes con shock. Eso sí le ponen mucho en el examen de residencia. Paciente con pulso filiforme, desorientado. Cuando le pongan pulso filiforme, es un paciente que tiene bajo volumen sanguíneo. Y es típico de los pacientes con shock o en estado moribundo, que están en estado terminal. Pero es típico de los pacientes con shock por una hipovolemia severa. Bien, cuando le pongan pulso filiforme. ¿Por qué yo mencioné ahorita el pulso paradójico? Porque hay dos pulsos que son desiguales pero regulares. Es decir, son pulsos que tienen diferentes tonalidades, se pueden percibir diferentes, pero son regulares. No son irregulares como el pulso de la fibrilación auricular, que es irregular. Ahora, miren este pulso, el pulso paradójico. El pulso, normalmente el pulso disminuye cuando el paciente inspira. Lo contrario es con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta cuando el paciente inspira, pero disminuye cuando el paciente expira. El pulso es lo contrario. El pulso disminuye cuando el paciente hace una inspiración. Cuando inspira el paciente disminuye el pulso, pero cuando expira, que se relaja la pared torácica, se abren los vasos sanguíneos, entonces empieza a latir más rápido. ¿Por qué se le llama pulso paradójico? Porque pasa lo contrario. El pulso aquí aumenta durante la inspiración. Cuando el paciente inspira, aumenta el pulso. ¿Y de quién es característico? Del taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico masivo. También suele aparecer en la pericarditis constrictiva. Entonces, recordar el llamado pulso paradójico, puede ser parte de la llamada triada de Greb. ¿Quién me recuerda la triada de Greb? Del taponamiento cardíaco.
quién me la hace recordar? Vamos a ver. ¿Quién me recuerda la triada de Greb del taponamiento cardíaco? Vamos a ver. Que es un dato muy importante, ¿no? Ruidos cardíacos apagados. Muy bien, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular bilateral. Y aparece también, ¿qué más? Falta un dato de la triada de Greb. La hipotensión, ¿no? Hipotensión, ruidos cardíacos apagados y la ingurgitación yugular. Miren, chicos, el pulso paradójico puede ser también parte de la triada de Greb. Recuerden el pulso paradójico, que aumenta durante la inspiración. Por eso es paradójico, porque lo normal, lo que se espera es que disminuya con la inspiración, no que aumente con la inspiración. Entonces, es un dato característico del derrame pericárdico masivo y de taponamiento cardíaco. Recuerda, miren aquí, el pulso se reduce con su amplitud en la inspiración, pero aumenta en la inspiración. Si eso pasa, si pasa lo contrario, hablamos de un pulso paradójico. Bien, el pulso alternante aparece en insuficiencia ventricular izquierda, en insuficiencia cardíaca suele aparecer mucho, y es un pulso de amplitud aumentada, pero se sigue de una amplitud disminuida. Es un pulso que es alto y después bajo, alto, bajo, alto, bajo, pero es regular. No es irregular como en la fibrilación auricular. Típico de la insuficiencia ventricular izquierda. Yo quiero que se aprendan de aquí el pulso paradójico. Bien, puede ser parte de la triada de Greb, puede ser parte de la triada de Greb, el pulso paradójico. Bien, ruidos de Korokov, no voy a hablar mucho de ruidos de Korokov, solamente ustedes saben que cuando se toma la presión arterial, tenemos los famosos ruidos, tenemos un primer ruido, ¿verdad? Que se genera, es la famosa presión sistólica, y cuando terminan todos los ruidos, una cuarta fase, cuando termina la cuarta fase, se escucha ya la presión diastólica, ¿no? Cuando se desaparecen todos los ruidos, se escucha la presión diastólica, es lo aceptado ahora, ¿no? Beck, triada de Beck. Cuando se habla de triada de Greb, se habla de rubeola congénita. Bien. Sí. La triada de Beck es de taponamiento cardíaco. La triada de Greb es de la rubeola congénita. Bien. Por si acaso, sí. Uno suele confundirse a veces con el nombre. Bien. Hipertensión de bata blanca, ya eso lo vamos a hablar con la parte de hipertensión. ¿Cómo se diagnostica? Ustedes saben que el método de elección para descartar una hipertensión de bata blanca es el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Y esa típica presión que se eleva cuando el paciente se expone a un medio hospitalario, ya sea con enfermeras, con personal de la salud, ¿no? Siempre se habla de hipertensión de bata blanca. Chicos, hasta aquí fue la parte introductoria de cardiología. Espero que le haya sido de mucho provecho. Es muy importante que sepan eso, porque a partir de ahora vamos a hablar de muchas patologías de cardiología. Y para que se quede un poquito los términos, tienen que aprendérselo. Bien, entonces chicos, nos vemos el viernes. Vamos a iniciar con cardiología. Recuerden que durante esta semana van a tener preguntas de gastro, así que prepárense, que vamos a tener varias preguntas de gastro. Prepárense ahí para que vayan practicando. Vamos a entrar a cirugía, a cardiología, patologías cardiologías puras, insuficiencia cardíaca para el viernes. Recordar esa parte. Muchas patologías que vamos a ver. ¿Qué otra cosa deben recordar, chicos? Yo estoy por introducir, aparte de cardio, que sea el domingo, por ejemplo, un tema, un grupo de temas que se va a llamar misceláneas en cirugía. Misceláneas